Algunas historias bíblicas, sobre todo las del Antiguo Testamento, son historias poco usuales. Son historias llenas de acontecimientos difíciles y grandes dramas. A mí en varias ocasiones me ha pasado que me costaba entender por qué Dios permitía que estos personajes sufrieran tantas situaciones complicadas. Uno de ellos es Job, otro puede ser José. Poco a poco, a medida que fui creciendo, fui comprendiendo que estas historias contienen enseñanzas para nuestra vida. Son buenos textos para llevar a nuestra oración y para poner en práctica día a día. Quiero traeros algunos personajes que tienen cosas que decirnos. ¿Qué puedo aplicar a mi vida sobre la vida de Jonás? El primero de ellos que vamos a mencionar. Jonás y el gran pez. Jonás, que su nombre significa paloma, fue hijo de Amitai. Parece un profeta diferente porque su propósito primordial no era predicar el evangelio a Israel, sino que el Señor le ordenó ir a Nínive a prevenir al pueblo de que su ciudad sería destruida. Jonás, en vez de obedecer a Dios, se embarcó para Tarsis. Surgió una gran tormenta y Jonás pidió a los hombres que lo tiraran por la borda, pues él era la causa de la tormenta. Los hombres, muy obedientes, arrojaron a Jonás al agua. Dios hizo que un gran pez se lo tragara. Luego de estar allí por 3 días, Jonás se arrepintió y el pez lo vomitó en tierra. La referencia la encuentras en Jonás capítulo 2, versículo 10. Aprendida su lección, Jonás fue a Nínive y previno a los ninivitas que serían destruidos. Fue lanzado de nuevo al mar, y tú dirás, ¿cuándo? En esta ocasión, un hombre que desobedeció a Dios y que luego se arrepiente. Jonás es como nosotros. Es como ese hijo de la parábola que dice que va a trabajar y que luego no va. Es como ese hijo de la parábola que dijo voy y no fue. Ese que dijo no voy, pero al final arrepentido fue. Todos podemos encontrar en Jonás esa fuerza para ser obedientes a Dios, aunque en un primer momento huyamos, nos cueste, desobedezcamos. Aunque dudemos y pongamos en tela de juicio sus planes, al final haremos la voluntad de Dios. La historia de Jonás es la historia de un hombre que decidió dejar de correr y comenzar a obedecer, pero todo cuando se arrepintió. Me habías arrojado en lo más hondo. En el corazón del mar una corriente me cercaba. Todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma. Me cercaba el abismo. Un alga se enredaba a mi cabeza. Cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esta es la oración que hizo Jonás desde el vientre del pez. Todos tenemos un Jonás dentro. Un Jonás que no quiere hacer la voluntad de Dios. Que no quiere cumplir con el llamado de Dios. Que en primera instancia desobedecemos, huimos, puede ser por miedo o porque no queremos comprometernos, pero al final nos humillamos y aceptamos ese desafío en nuestra vida. Uno de mis personajes favoritos es José. José fue hijo de Jacob y Raquel. Jacob amaba a José más que a sus hermanos por ser el hijo de su ancianidad. Sus hermanos, cegados por la envidia, planearon maldades en su contra y lo vendieron como esclavo a Egipto. A José le pasó de todo. Al principio tuvo miedo y se sintió abandonado por su Señor, pero luego de un tiempo de purificación y abandono, el Señor le mostró su presencia. Llegó a ser intérprete de los sueños de Faraón. Es así que José predijo un tiempo de hambre que asolaría toda la región. Fue nombrado gobernador de Egipto y en los años de abundancia almacenó los excedentes de alimento. Llegaban personas de todo el lado a comprar provisiones para la escasez. Entre ellos vinieron sus hermanos desde Canaán.
El encuentro de José con ellos fue doloroso pero reconciliador. José les perdonó y su padre Jacob se reunió con ellos en sus últimos años. Génesis capítulo 45 y 46. La historia de José es una historia llena de acción. Es la historia de nuestra vida. Una vida en la que creemos tenerlo todo controlado, pero en la que el amor de Dios quebranta nuestro orgullo y nos muestra un camino diferente. Cuando pasa esto, sentimos que Dios nos abandona, que nos arrebata nuestros sueños, pero al final descubrimos que su plan es mucho mejor que el nuestro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Mis caminos no son vuestros caminos. La historia de José tiene mucho que enseñarnos. Tenemos la historia de Ruth, la mujer moabita. Ruth, cuyo nombre significa compañera, fue una mujer moabita. Después que Noemí y Elimelech, junto con sus hijos Kelión y Malón, por causa del hambre tuvieron que abandonar su hogar de Belén, Ruth se casó con Malón. Murieron los varones y quedaron viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Noemí decidió regresar a Belén y Ruth, por el cariño que le tenía, se fue con ella. No tenía por qué hacerlo, no era su obligación, pero Ruth lo hizo. Dejó su tierra, dejó su región, abrazó la tierra, abrazó la fe de Noemí. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada, y Ruth espigó los campos para ganarse el sustento y mantener a su suegra. En ese trabajo conoció a Boz, pariente de Noemí, quien la trató bondadosamente y luego se enamoró de ella. Boz compró la herencia de Malón y así, de acuerdo con la ley hebraica, Deuteronomio capítulo 25, adquirió el derecho de casarse con Ruth. Su hijo primogénito fue Obed, quien fue el padre de Isaí y abuelo de David. La historia de Ruth es sin duda una de las historias más bellas sobre una mujer en el Antiguo Testamento. Ruth es el modelo de mujer fiel, de mujer noble, de mujer llena de coraje. El amor desinteresado de Ruth es un amor muy femenino, un amor que actúa de inmediato ante la necesidad física o espiritual de otro, incluso cuando resulta inconveniente. La fidelidad y la fortaleza de Ruth son comparadas con las de María. De su descendencia proviene Jesús. No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1 versículo 16. Otro ejemplo es la madre Macabea. Es un pasaje que llama mucho la atención. Aquí nos habla sobre la madre que proclama a Dios como Señor de la vida, que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la prueba, de la persecución, del dolor, una mujer fue fiel a Dios. Fidelidad de Dios, fidelidad a Dios, mejor dicho. Fidelidad a Dios en todo momento. En lo bueno y en lo malo. Ser fiel a Dios. Y el último ejemplo que puedo poneros es el del fariseo Nicodemo. Nicodemo, que fue miembro del Sanedrín, fue un varón destacado entre los judíos, fariseo de esos que negaban creer en Jesús. Aún así solicitó una entrevista con él. Y lo curioso es que se sentía confuso. Se sentía confuso cuando Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. Tomó el nuevo nacimiento al pie de la letra y no en sentido espiritual. Jesús pacientemente le explica su significado. Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. Aunque de su encuentro con Jesús el Evangelio no nos dice nada más, Nicodemo alzó la voz en la fiesta de los tabernáculos para defender a Jesús. Cuando el Sanedrín lo acusaba, Nicodemo defendía a Jesús. Juan capítulo 7. Cuando Jesús murió, Nicodemo le da mirra y aloe para que fuera sepultado. Juan capítulo 19. Quizás por ello lo habían tildado de seguidor de Cristo.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente